Jesucristo, la última vez Jesucristo que no corresponde porque Jesús quién. Sigamos buscando, tratando de contestar y conocer más a Jesús. Yo creo que es imposible conocer 100% a Jesús, pero sí podemos acercar cada día más y de eso se trata este estudio. Sesión 6. Y para refrescar la memoria, hace varias semanas atrás, la sesión anterior, vimos a Juan Bautista, que tenía dudas profundas referente a Jesús, e incluso envió a sus discípulos a Jesús, porque él estaba en la cárcel, a preguntarle, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? No sabemos realmente si está preguntando por sí mismo o si está preguntando por parte de sus discípulos para dejarle con otro líder después. Pero obviamente había una duda grave aquí referente a quién es Jesús, si realmente es el Mesías. Y Jesús no responde directamente, sino que le dijo a los discípulos de Juan que lo que tienen que hacer es escuchar lo que él está predicando y observar lo que él está haciendo. O sea, escuchar sus mensajes, sus sermones y ver los milagros que está haciendo. Y luego cita profecías, mayormente de Isaías, sobre lo que debía ser el Mesías. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen alguna enfermedad en su piel son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan, y los pobres se le anuncian las buenas noticias. Dichoso el que no tropiece por causa mía. Parece que esa última frase es específicamente para Juan. Dichoso el que no tropieza por causa mía, porque al parecer Juan está a punto de tropezar. Esa última frase como recalca, Juan, no hay problema. Lo que tus discípulos ven y escuchan es lo que el Mesías tiene que hacer, citando esa profecía de Isaías. Pero ¿es eso suficiente? ¿Basta con cumplir una sola profecía para concluir que Jesús es realmente el Mesías? Quizás Jesús solo tuvo suerte en cumplir esa. Y todo lo que sucedió alrededor fue pura casualidad. ¿Será posible? Jesús cumplió también otras profecías claras y precisas como esa. Y de ser así, ¿cuántas hay que cumplir para que no sea solamente una mera casualidad? Hay que cumplir 1, 2, 3, 5, 10. ¿Cuántas profecías tendría que cumplir Jesús para que uno dice, no, es el Mesías realmente? Y eso es lo que vamos a ver hoy. Si Jesús dijo y hizo lo que el Mesías tenía que decir y hacer. Y parece que Mateo tenía las mismas dudas y por eso escribió su evangelio. Casi al final de su libro informa en Mateo 26:56. Pero todo esto ha sucedido para que se cumpla lo que escribieron los profetas. Estas son las palabras de propio Jesús. Jesús que está hablando aquí diciendo esto. Justo después de ser arrestado. Está ahí mismo en el huerto con todos los soldados alrededor. En el proceso de arrestarlo y Jesús dice, todo esto ha sucedido para que se cumpla básicamente la profecía. Y Jesús da a entender que incluso su traición, porque recién había sido traicionado, y también el arresto, todo es cumplimiento de profecía, según esta palabra, que justo en ese momento cuando lo dice. Y lo mismo ocurre con el resto de este versículo, justo después de decir esto. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Buenos discípulos. Jesús arrestado y él dice, todo esto es según la profecía y ellos huyen. Entonces se puede entender que hasta eso era profetizado, que los discípulos iban a huir. Interesante. Así que tenemos aquí dos profecías más que podemos verificar. Uno, si el Mesías tenía que ser arrestado y el otro, si iban a huir. Pero antes de llegar a eso, no es la primera vez que Mateo usa una frase similar. Ya estamos en capítulo 26 de Mateo aquí. Esto ha sucedido para que se cumpla lo que escribieron los profetas. Es una de las frases favoritas de Mateo. De hecho, lo repite 10 veces.
durante el libro. 10 veces Mateo dice algo de informe de un evento y después dice esto ha sucedido para que se cumpla lo que escribieron los profetas. Pero hay otras 6 ocasiones en Mateo donde él indica que un evento cumple profecía, pero sin usar esta frase. Y además hay una docena de situaciones más donde el cumplimiento es obvio, es evidente, pero Mateo no lo menciona. Solamente menciona lo que sucedió, pero sin decir y esto sucedió para cumplir. O sea, en Mateo hay un montón de profecías cumplidas. Incluso algunos expertos ven en Mateo hasta 96 alusiones directas e indirectas a profecías del Antiguo Testamento. 96. Y este libro tiene, ¿cuánto? 28 capítulos. Este es quizás el tema más importante para Mateo. Quería demostrar a los judíos, sin lugar a dudas, que Jesús es el Mesías. Ese es el propósito de su libro, es eso. Es el hilo conductor de todo su libro de principio a fin. Incluso al inicio de su libro, Mateo comienza estableciendo la genealogía de Jesús, incluyendo su derecho al trono de Israel. Mateo 1:16, registro genealógico de Jesucristo, hijo de David y de Abraham. Abraham fue el padre de Isaac, Isaac padre de Jacob, Jacob padre de Judá y de sus hermanos, Judá padre de Farés y de Sera, cuya madre fue Tamar. Obed padre de Isaí e Isaí padre del rey David. David fue el padre de Salomón. Y Jacob padre de José, que fue el esposo de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. Obviamente ahí estamos saltando de versículo a versículo, después 5, después 16. Para tener una idea, no vamos a seguir toda esa lista larga de padre e hijo, pero aquí algunos puntos importantes. Comienza estableciendo hijo de David, o sea, tiene derecho al trono, hijo de Abraham, obviamente. Ya en el primer versículo establece que Jesús es el Mesías también. Registro genealógico de Jesucristo. Cristo no es el apellido de Jesús, es griego para Mesías. Entonces, cuando cuarta palabra en su evangelio ya está diciendo Jesús es el Mesías. Después establece la autoridad y derecho de Jesús al trono por ser descendiente del rey David. Y eso recalca. Comenzó diciendo es hijo de David y después cuando llega Isaí, padre del rey David, David Salomón y después sigue con el listado. Y finalmente tiene mucho cuidado Mateo en establecer que este es un derecho legal a través de José, no un derecho de linaje por sangre. Lo que dice aquí, Jacob, padre de José, que fue el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Él está diciendo muy claro que José no es padre de sangre de Jesús, pero sí es padre legal, es su padre adoptivo, y por eso tiene el derecho al trono vía este lado. Como esposo de María, José es el padre legal y adoptivo de Jesús, pero no su padre biológico. Es muy importante establecer eso para los judíos debido al problema de la profecía de la maldición de Jeconías. Y seguramente están pensando, ¿qué? ¿Cuál problema? ¿Cuál profecía de maldición? Jeremías 22, 28 al 30. ¿Es Jeconías una vasija despreciable y rota, un objeto que nadie desea? ¿Por qué son arrojados él y su descendencia y echados a un país que no conocen? Tierra, 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 escucha la palabra del Señor. Así dice el Señor, anoten a este hombre como si fuera un hombre sin hijos, como alguien que fracasó en su vida, porque ninguno de sus descendientes logrará ocupar el trono de David ni reinar de nuevo en Judá. Una maldición pronunciada por el Señor mismo. Este hombre, anótalo como que no tuviera hijos.
Y además, ninguno de sus descendientes puede tomar el trono de David. Ninguno. En la genealogía que vimos recién de Jesús, el versículo 11, que no vimos, dice, y Josías, padre de Jeconías y de sus hermanos en tiempo de bla, bla, bla. O sea, Jeconías es en el linaje de José. Por lo tanto, ningún descendiente de Jeconías, incluyendo José, incluyendo Jesús si fuera de sangre, hijo de sangre de José, podría tener el trono. Y por eso aquí Mateo recalca tanto que Jesús es hijo adoptivo de José, no de sangre, para que esta maldición no le afecta. Por lo tanto, aquí hay una profecía que excluye específicamente a todos los descendientes de Jeconías, de ser rey de Israel, y Judá para siempre. Y José, el padre adoptivo de Jesús, es descendiente directo de Jeconías. Ahí está el problema de la maldición de Jeconías. Por eso es tan importante para Mateo demostrar que Jesús no es descendiente de Jeconías. Y no olvide que Mateo escribe a los judíos, y ellos saben su Biblia, conocen la historia y van a ver, pero aquí dice Jeconías, por lo tanto. Por eso Mateo tan cuidadoso en identificar que José no es su padre de sangre, sino su padre legal. Es interesante que Mateo comience su libro sobre el cumplimiento de profecías por parte de Jesús, mostrando que Jesús no cumplió una profecía que no podía cumplir. Es como un doble negativo aquí. Cumplimiento negativo de una profecía negativa. Y es importante para él establecer eso. En otras palabras, Jesús, de hecho, cumplió esta profecía al no cumplirlo. Como enredado. Pero es importantísimo para los judíos entender que Jesús no es descendiente de Jeconías. Pero Mateo no es el único que destaca la importancia de que Jesús cumpliera profecía. Lucas también informa prácticamente lo mismo en su primer libro. ¿Cuántos libros escribió Lucas? Este primero. ¿El otro se llama? Hechos. Gracias. Lucas 24, 44 al 46. Y les dijo, esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que comprendieran las escrituras y les dijo, así está escrito, que el Cristo padeciera y resucitara de entre. Bla, 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 sigue la historia, no necesitamos ver eso. Este Jesús, hablando con sus discípulos en Jerusalén, el día de su resurrección, ya había pasado por el camino de Emaús, ahí se juntó con dos discípulos, y resulta que esos dos volvieron a Jerusalén. Más tarde Jesús también llegó a esta sala donde están todos juntos, incluyendo los dos que recién había visto en el camino, y ahora está hablando con ellos. Y está explicando nuevamente lo mismo. Dos cosas importantes aquí. Primero, Jesús le dice muy claramente que Él es el Mesías. Una de las pocas veces que realmente lo hace. Jesús en todo el Nuevo Testamento le dice claramente o implica claramente que es Mesías solamente 7 veces. Este es uno de los 7. Se cumplirá todo lo que sobre mí está escrito, así está escrito que el Cristo, o sea, yo soy el Cristo. Este sobre mí se refiere al Cristo, ahí está haciendo el paralelo exacto. Está diciendo indirectamente que Él es el Cristo. Segundo, Jesús destaca que no es solo algunas profecías que se refiere al Mesías, sino todo, el Tanakh. Toda la Biblia para los judíos, lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, los judíos llaman el Tanakh, para ellos es todo, no hay más. Y él dice aquí, se cumplirá todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, para que cumplieran las escrituras. Y eso, Moisés, profetas y salmos corresponde a las 3 secciones o 3 divisiones de la Biblia
suelen referirse como las Escrituras, como completo. Entonces Jesús está diciendo, todo lo que hay en el Antiguo Testamento tiene que ver conmigo. Tiene que ver con el Mesías y tiene que ver con... Entonces Jesús está dejando la vara muy alta aquí. Está diciendo, el Mesías tiene que cumplir con todo el Antiguo Testamento. Así que Mateo menciona hasta quizás 96 profecías que Jesús debe cumplir. Lucas dice que tuvo que cumplir toda la profecía del Antiguo Testamento sobre el Mesías. ¿Y qué hay de Juan? ¿Juan tiene algo que decir al respecto? Definitivamente. Juan 21, 30-31. Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro. Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Aquí Juan dice básicamente lo mismo. Como casi el final del libro, y él está diciendo, por eso escribí este libro, para que ustedes crean que Jesús es el Cristo. El mismo propósito que tenía Mateo. Quería mostrar a los judíos que Jesús es el Mesías. Juan se refiere aquí a milagros, diciendo él los llama señales o señales milagrosas, no lo llama milagro directamente. A lo largo de su libro, él asocia frecuentemente estas señales con profecía mesiánica. No está diciendo aquí específicamente referente a profecías, pero cada uno de los milagros o señales, como dice él, que menciona, está asociado con profecía del Antiguo Testamento. Entonces, Juan está diciendo exactamente lo mismo. Por ende tenemos Mateo, Lucas, Juan. Estamos faltando a alguien. Marcos. Hemos saltado a Marcos. También menciona varios casos de Jesús cumpliendo profecía. Y eso es sorprendente porque Marcos no está escribiendo a los judíos. Está escribiendo a los gentiles y más específicamente para los romanos. Entonces los romanos no tenían idea del Antiguo Testamento, de la profecía, pero Marcos también destaca, Jesús cumplió esta profecía. No son muchos en Marcos porque no fue el propósito de su libro, pero igual hay algunos. Por esta razón Marcos solo menciona algunos, pocas profecías cumplidas y mayormente de forma indirecta. Resumen, no se trata de solo esa profecía mesiánica única en Isaías que Jesús mencionó cuando está hablando con los discípulos de Juan Bautista, sino muchas más. O sea, ¿de cuánto estamos hablando aquí en total? ¿Cuántas profecías tenía que cumplir el Mesías? Depende, porque hay diferentes formas de contabilizarlo. Depende de cuáles están considerados como parte de una profecía y cuáles son profecías separadas. En algunos casos uno puede decir, esto es una profecía completa, pero estudiarlo en más detalle dice, no, aquí realmente hay 3 incluidos en uno solo. ¿Cómo se cuenta eso? ¿Como 1 o como 3? No sé, pues los expertos dicen que hay decenas y algunos incluso han contado un número exacto. Vamos a volver después a ese número, pero la gran pregunta aquí es no tanto cuántos son, sino ¿cumplió Jesús realmente siquiera algunas de esa profecía? Primero vamos a echar un vistazo a algunas de esas profecías para ver si Jesús de hecho las cumplió, porque si no lo cumplió, entonces no es el Mesías. Hay varios casos en el Evangelio de Mateo, obviamente, porque es su propósito. Ya hemos visto algunos, pero quizás la más famosa de todas es Mateo 1, del 18 al 24. El nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así. Su madre, María, estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponerla a vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados.
Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa. Pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo, a quien le puso por nombre Jesús. Nuevamente esa frase, para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. Pero obviamente aquí profecía referente al nacimiento virginal, supuestamente en cumplimiento de algo dicho por el profeta. ¿Cuál profeta? Resulta que ese profeta es Isaías 7, 10 al 14. El Señor se dirigió a Acaz de nuevo. Pide que el Señor tu Dios te dé una señal, ya sea en lo más profundo de la tierra o en lo más alto del cielo. Pero Acaz respondió, no pondré a prueba al Señor ni le pediré nada. Entonces Isaías dijo, escuchen ahora ustedes, los de la dinastía de David, ¿no les basta con agotar la paciencia de los hombres que hacen lo mismo con mi Dios? Por eso el Señor mismo les dará una señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel. Ahora, no tenemos tiempo para entrar en todos los detalles de esta profecía, pero es una profecía de doble cumplimiento. La primera vez, ese nacimiento de un hijo por una virgen, que era virgen en ese momento, después se casó con Isaías y tuvo un hijo, era una señal para Acaz, y se cumplió. Pero la segunda vez del cumplimiento de esta profecía es referente a Jesús y también se cumplió. O sea, profecía referente a una virgen que iba a concebir y tener una guagua se cumple 2 veces. La primera vez, en el momento cuando se pronuncia la profecía, parece que esta mujer era virgen todavía, no estaba casada con Isaías, después se casó, se embarazó de la forma normal y tuvo un hijo. Y ese hijo llamaron Emmanuel. Pero la segunda vez es el nacimiento virginal de Jesús. Mateo deja muy claro que María permaneció virgen hasta después del nacimiento de Jesús para que se cumpliera esta profecía en Jesús. Tenía que nacer de una virgen. El siguiente profecía podría ser conocido también, Mateo 2, 1 al 6. Después de que Jesús nació en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes del oriente. ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos?, preguntaron. Vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. Así que convocó de entre el pueblo a todos los jefes de los sacerdotes y maestros de la ley y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. En Belén de Judea, le respondieron, porque esto es lo que ha escrito el profeta. Pero tú, Belén, en la tierra de Judá, de ninguna manera eres la menor entre los principales de Judá, porque de ti saldrá un príncipe que será el pastor de mi pueblo Israel. Aquí Mateo citando otra profecía referente a dónde iba a nacer el Cristo, el Mesías. Es una cita directa de Miqueas 5:2, pero en Miqueas hay algo más que no está citado aquí en Mateo. Otro versículo dice, sus orígenes se remontan hasta la antigüedad, hasta tiempos inmemoriales. No sé por qué Mateo no lo puso, porque muy útil, muy bueno. O sea, aquí está indicando la preexistencia de Jesús. Antes del inicio del tiempo Jesús ya existía, pero ahora nace en Belén. Y es otra profecía que se cumplió claramente con Jesús porque de hecho nació en Belén. Capítulo 3, mismo capítulo 1, 2, ya vamos por 3. No se preocupen, no vamos a pasar por todo lo profecía de Mateo. Pero es la historia de Juan Bautista que ya vimos en la sesión anterior. Capítulo 4 es la tentación de Jesús por Satanás. Y en cada oportunidad Jesús contesta citando una profecía de Moisés. Y al final del capítulo, otro evento destacado por Mateo. Mateo 4, 13 al 17.
Partió de Nazaret y se fue a vivir a Capernaum, que está junto al lago en la región de Zabulón y de Neftalí, para cumplir lo dicho por el profeta Isaías. Nuevamente esa frase, para cumplir lo dicho por el profeta. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas, la luz ha resplandecido. Desde entonces comenzó Jesús a predicar. Entonces se fue de Nazaret a Capernaum, cumpliendo esta profecía referente a Zabulón y Neftalí. Una vez más, Mateo cita Isaías, parece que le gusta Isaías. En este caso está citando capítulo 9, versículo 1 y 2, pero otra vez, por leer un poco más, podemos tener un contexto un poco más claro. Vamos a leer ahora del 1 al 7 de Isaías 9. A pesar de todo, no habrá más penumbra para la que estuvo angustiada. En el pasado, Dios humilló a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pero en el futuro honrará a Galilea, tierra de paganos, en el camino del mar al otro lado del Jordán. El pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas, la luz ha resplandecido. Tú has hecho que la nación crezca, has aumentado su alegría, y se alegran ellos en tu presencia como cuando recogen la cosecha, como cuando reparten el botín. Ciertamente tú has quebrado, como en la derrota de Madián, el yugo que los oprimía, la barra que pesaba sobre sus hombros, el bastón de mando que los subyugaba. Todas las botas guerreras que resonaron en la batalla y toda la ropa teñida en sangre serán arrojadas al fuego, serán consumidas por las llamas. Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Se extenderán su soberanía y su paz no tendrá fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. Esto lo llevará a cabo el celo del Señor Todopoderoso. Otra profecía bien conocida referente a Jesús. Nos ha nacido un niño. Ahora, esta última parte es, como dije recién, otra famosa profecía mesiánica que cuando Isaías recibió esto y escribió, yo creo que él estaba muy como con la cabeza explotando por no entender lo que está diciendo realmente. Porque habla de un niño que nacerá, que también es Dios, que es el Padre eterno, Príncipe de paz, pero además va a reinar en el trono de David como un hombre, pero para siempre, poniendo fin a la guerra, rompiendo la opresión sobre todo, pero también siendo una luz que surge en las tinieblas de Zabulón y Neftalí. Yo creo que Isaías está escribiendo, ¿qué? No entiendo nada, pero escribió. Eso es lo importante. Escribió quizás sin entenderlo. Isaías probablemente no entendió nada de esto. Incluso no fue hasta la resurrección que se podría entender completamente. Y esto es más de 700 años después de Isaías, unos 750 años después. Recién se puede entender lo que el pobre Isaías está tratando de poner en papel. Ahora, Mateo escribió a los judíos y citar solo la primera parte de Isaías 9, y eso es suficiente. No era necesario citar, él citó solamente en su evangelio solamente versículo 1 y 2. No llegó a 7, 8, 9 que vimos nosotros. Ellos habrían comprendido completamente, probablemente por primera vez, que tal profecía se refiere a Jesús, hasta en el último detalle. Porque ellos conocen muy bien la Biblia. Los judíos como niños tienen que estudiar, casi memorizar toda la Biblia. Entonces, al citar los primeros 2 versículos, los judíos van a pensar, ok, el resto dice, ha nacido un niño. Padre eterno. Ahí recién yo creo que cae la teja. Cuando ven lo que Mateo escribió. Jesús cumplió cada parte de esta sorprendente y confusa profecía. Confuso para Isaías, no confuso para nosotros. El libro de Mateo sigue así.
capítulo tras capítulo, citando profecías del Antiguo Testamento y mostrando cómo Jesús las cumplió en detalle, al pie de la letra, totalmente, sin dejar duda alguna. Vamos a ver 14 más, pero de otra forma, en la otra dirección. Primero vamos a ver la profecía del Antiguo Testamento y después mirando el cumplimiento en Mateo y otros evangelios, enfocando específicamente en la última parte del ministerio de Jesús. O sea, las últimas semanas y días y en la cruz y todo eso. Vamos a concentrar en eso. Entonces, partimos, lo que está aquí en amarillo es la profecía del Antiguo Testamento, después viene otro en azul, que es el cumplimiento en el Nuevo. Zacarías 7. Del 45 al 52. Y les dije, si os parece bien, dadme mi paga, y si no, dejadla. Y pesaron como mi salario 30 piezas de plata. Entonces el Señor me dijo, arrójalo al alfarero, ese magnífico precio con que me valoraron. Tomé pues las 30 piezas de plata y las arrojé al alfarero en la casa del Señor. Profecía, cumplimiento en Mateo. 26 del 14 al 15. Entonces uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y dijo, ¿qué estáis dispuestos a darme para que yo os lo entregue? Y ellos le pesaron 30 piezas de plata. Mateo 27 del 3 al 7. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que Jesús había sido condenado, sintió remordimiento y devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, he pecado entregando sangre inocente. Pero ellos dijeron, ¿a nosotros qué? Allá tú. Wow. Cumple exactamente lo que dijo la profecía. Iba a ser traicionado por 30 monedas de plata. Y después con esa misma moneda iba a comprar. Y él, arrojando las piezas de plata en el santuario, se marchó, y fue y se ahorcó. Y los principales sacerdotes tomaron las piezas de plata y dijeron, no es lícito ponerlas en el tesoro del templo, puesto que es precio de sangre. Y después de celebrar consejo, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los forasteros. Ahí está. Las mismas 30 monedas fueron usadas para comprar ese campo del alfarero. Veamos otro más. Zacarías 13:7. Despierta, espada, contra mi pastor, contra el hombre en quien confío, afirma el Señor Todopoderoso. Hiere al pastor para que se dispersen las ovejas y vuelva yo mi mano contra los corderitos. Cumplimiento. Mateo 26:56. Pero todo esto ha sucedido para que se cumpla lo que escribieron los profetas. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Eso vimos al principio. Ese fue el cumplimiento de esta profecía. Y era el pastor para que se dispersen las ovejas. Cuando arrestaron a Jesús, huyeron todas sus ovejas, todos sus discípulos. Cumplimiento de profecía. Otro más. Isaías 56. Ofrecí mi espalda a los que me golpeaban, mis mejillas a los que me arrancaban la barba. Ante las burlas y los escupitajos no escondí mi rostro. Cumplimiento. Mateo 27, 26 al 30. Entonces le soltó a Barrabás, pero a Jesús lo mandó azotar y lo entregó para que lo crucificaran. Y le escupían y con la caña le golpeaban la cabeza. Otro más, Isaías 53. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Como oveja enmudeció ante su trasquilador, y ni siquiera abrió su boca. Cumplimiento, Mateo 27. 12 al 14. Al ser acusado por los jefes de los sacerdotes y por los ancianos, Jesús no contestó nada. ¿No oyes lo que declaran contra ti?, le dijo Pilato. Pero Jesús no respondió ni a una sola acusación, por lo que el gobernador se llenó de asombro. Mantuvo silencio, enmudecido ante su trasquilador. Otro más. Salmos, ahora Salmo 22, otra profecía mesiánica muy bonito. 15 al 16. Se ha secado mi vigor como una teja, la lengua se me pega al paladar, me has hundido en el polvo de la muerte. Como perros de presa me han rodeado, me ha cercado una banda de malvados.
me han traspasado las manos y los pies. Bueno, aquí hay tres profecías en uno. Vamos a ver uno por uno aquí. Primero, en Juan 19 se cumple la primera parte. Jesús sabía que ya todo había terminado y para que se cumpliera la escritura dijo, tengo sed. Después, Marcos 15:29. Los que pasaban meneaban la cabeza y blasfemaban contra él. Tú que destruyes el templo y en 3 días lo reconstruyes, baja de la cruz y sálvate a ti mismo. rodeado de enemigos, de los malvados. Y la tercera parte, Juan 20, 25 y 27. Mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, no lo creeré, repuso Tomás. Luego dijo Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino hombre de fe. cumplido también. Me han traspasado las manos y los pies. Otro más, Salmo 22, ahora en versículo 17. Puedo contar todos mis huesos, con satisfacción perversa la gente se detiene a mirarme. Se reparten entre ellos mis vestidos y sobre mi ropa echan suertes. Otra vez cumplido en dos partes. Aquí primero en Lucas 23:35. La gente por su parte se quedó ahí observando y aún los gobernantes estaban burlándose de él. y después la segunda parte. Cuando los soldados crucificaron a Jesús, tomaron su manto y lo partieron en 4 partes, una para cada uno de ellos. Tomaron también la túnica, la cual no tenía costura, sino que era de una sola pieza, tejida de arriba abajo. No la dividamos, se dijeron unos a otros, echemos suertes para ver a quién le toca. Y así lo hicieron los soldados. Cumpliendo la profecía, se reparten entre ellos mis vestidos y sobre mi ropa echan suertes. Salmo 22. Otro más de Salmo 22. Ahora volvemos al versículo 1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lejos estás para salvarme, lejos de mis palabras de lamento. Cumplido en la cruz, Mateo 27, 46. Como a las 3 de la tarde, Jesús gritó con fuerza, Elí, Elí, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Está citando directamente el Señor en la cruz, está citando directamente Salmo 22. Otro más, Salmo 33 ahora. En tu mano encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, Jehová, Dios de verdad. Y cumplido en Lucas. Entonces Jesús exclamó con fuerza, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Al decir esto, expiró. Su último respiro está cumpliendo Salmo 33, 1. Isaías 53, 12, otra vez. Porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores. Cargó con el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Cumplido en Lucas 23. Cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, lo crucificaron ahí junto con los criminales, uno a su derecha y otro a su izquierda. Padre, dijo Jesús, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Salmo 38, otro. 10 al 11. Palpita mi corazón, mis fuerzas me abandonan y aún la luz de mis ojos se ha ido de mí. Mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mi plaga y mis parientes se mantienen a distancia. Cumplido en Lucas 23, 49. Pero todos los conocidos de Jesús, incluso las mujeres que lo habían seguido desde Galilea, se quedaron mirando desde lejos. Hasta un detalle como este, profetizado que en la cruz iban a estar, sí, pero de lejos mirando. Cumplido, pie de la letra. Otro más, Isaías 53, 9. Se le asignó un sepulcro con los malvados y murió entre los malhechores, aunque nunca cometió violencia alguna ni hubo engaño en su boca. Cumplido Mateo 27. Al atardecer llegó un hombre rico de Arimatea llamado José, que también se había convertido en discípulo de Jesús. Se presentó ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús, y Pilato ordenó que se lo dieran.
José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo de su propiedad que había cavado en la roca. Luego hizo rodar una piedra grande a la entrada del sepulcro y se fue. Y eso fue curioso porque generalmente los que fueron crucificados por los romanos echaron su cuerpo a una fosa común. Entonces el hecho de se le asignó un sepulcro por la profecía de Isaías, poco normal, pero cumplido en Mateo 27. Hay muchas más, pero esta 14 ilustra el punto. Jesús, de hecho, cumplió muchas profecías del Antiguo Testamento, pero a lo mejor fue por suerte. Ahí está la pregunta. ¿Es posible cumplir todo esto por casualidad? ¿Cuáles son las posibilidades de que alguien puede cumplir todo eso solo por casualidad? Bueno, hay una rama de matemática que se llama probabilidad y estadística y se ocupa de calcular este tipo de posibilidades y problemas. Y uno de los mejores en esta área fue el profesor Peter Stoner, profesor de matemática y astronomía de las universidades de Pasadena y Westmont. Y en el año 1969 publicó su libro Science Speaks, o sea, la ciencia habla sobre la precisión de la profecía bíblica. Hizo todo un estudio asignando probabilidades a cada uno de muchas profecías y después sacando la cuenta. En ese libro analiza precisamente esta pregunta matemáticamente. ¿Cuáles son las posibilidades que alguien puede cumplir todas esas profecías solo por casualidad? Según Prof. Stoner, la probabilidad de que una persona al azar podría cumplir solo 8 profecías es de aproximadamente 1 en todos aquellos ceros. 1 en 100,000 millones de millones. Esa es la posibilidad. Y para poner eso en contexto, la posibilidad de ganar el premio mayor del Kino es 1 en más o menos 4 millones. O sea, 1 en 4 millones contra 1 en 100,000 millones de millones. Se nota aquí que hay una gran diferencia, mucho más probable ganar el Kino. ¿Cuánto aquí ganaron el Kino una vez, el premio mayor? Nadie, obvio. A pesar de las probabilidades, pero para mayor contexto, la probabilidad de ganar el Kino, el Loto y también la Pollo Gol el mismo día y también ser alcanzado por el rayo el mismo día es 1 en 50,000 millones. O sea, no se compara con 1,000 millones de millones. Aproximadamente medio millón de veces más probable ganar Pollo Gol, Loto, Kino y ser alcanzado por un rayo al mismo día. Medio millón de veces más probable que alguien podría cumplir 8 profecías al azar. Pero esas 8 profecías estamos hablando. El Prof. Stoner también calculó que pasa para 16 profecías. En este caso, las probabilidades son 1 en todos aquellos ceros. Ahora, si alguien logra leer eso y ponerle el número, no se puede. Es un número tan grande que ni siquiera hay palabras para expresarlo. Los matemáticos tienen su sistema de anotación científica, sí, pero ponerlo en palabras es imposible, ya es muy, muy, muy grande. Sin embargo, lo que hemos visto hoy, para refrescar la memoria, lo que hizo Jesús, cumpliendo profecías, descendiente de David, no es descendiente de Jeconías, nació de una virgen, nació en Belén, vivió en Capernaum, fue traicionado por 30 monedas de plata. La misma moneda era usada para comprar el campo del alfarero. Sus discípulos huyeron cuando Jesús fue arrestado, lo golpearon, le tiraron la barba, escupieron en la cara, permaneció en silencio ante sus acusadores, sufrió sed en la cruz, fue rodeado por sus enemigos, sus manos y pies traspasados. Una multitud de personas quedaron mirando. Su ropa fue repartida por suertes.
Citó el Salmo 22, Elí, Elí, lama sabactani, encomendó su espíritu a las manos de Dios. Fue crucificado entre ladrones, oró por sus agresores, sus amigos lo abandonaron y fue enterrado en una tumba. Todo eso cumplido, poco más de 16, de hecho son 23 profecías cumplidas, solamente lo que vimos hoy. Ahora, ¿cuáles son las posibilidades, según este profesor Stoner, que Jesús podría cumplir 23 profecías por casualidad? Uno en... O sea, pero Jesús no cumplió solamente 8 o 16 o 23 profecías. Los expertos dicen, lo que yo había mencionado al principio, que el número de profecías sobre Jesús en el Antiguo Testamento, número total que el Mesías tenía que cumplir, 322 profecías. ¿Y cuánto cumplió Jesús? Todas y cada uno de ellas. Y la probabilidad de eso, calculó el profesor Stoner, es tan astronómicamente chiquitita que realmente es cero. La probabilidad que alguien podría cumplir eso al azar, por casualidad, cero. No hay suficientes átomos en todo el universo para poder ponerle un número a eso. O sea, eso es un número, uno en un número tan grande que no cabe en el universo. Jesús hizo todo eso por diseño, a propósito. No fue casualidad, no fue al azar. Su vida era profetizado así y diseñado así y lo cumplió así, no por casualidad. Eso es el punto que estoy tratando de destacar aquí. Jesús cumplió, sí, todo. Y imposiblemente cumplió todo. Conclusión entonces, con absoluta y total certeza, sin siquiera la menor duda, Jesús es el Mesías. Pero no solo eso, Jesús es una persona imposiblemente única. El profesor Stone en otra parte sacó la cuenta que necesitaríamos 800,000 planetas Tierra, todos llenos de personas, para pensar que una podría hacer lo que Jesús logró. 800,000 planetas como este. Es imposible lo que hizo Jesús, pero lo hizo. Es matemáticamente imposible que alguien podría hacer lo que Jesús hizo, pero Jesús lo hizo y eso es el punto. ¿Por qué? Porque no hay nadie como Jesús. No hay nadie como Jesús, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni en los cielos, ni en ningún otro planeta. No hay nadie como Jesús, porque Jesús no es solo Mesías, Jesús también es Dios. Por eso puede cumplir cosas imposibles. Imposible para hombre, pero para Dios no hay nada imposible. Jesús dijo algo más sobre sí mismo, quizás lo más importante de todas las cosas que dijo. De hecho, es lo único que realmente necesitas saber en toda la Biblia. Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y para mostrar que es así, hizo lo imposible. Cumpliendo 322 profecías, Él mostró que esto es correcto. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Y la única forma para llegar al cielo, al Padre, es Jesús. No hay otra posibilidad. Y eso es todo el mensaje de Jesús realmente. Fin del estudio. Ay. Ahí está el código QR. Voy a subir ahora el PowerPoint. En los próximos días voy a subir también la grabación de este. Y como dijimos en el grupo WhatsApp, este es el final de este estudio para este año.
No sabemos qué vamos a hacer el próximo año, tenemos que pensarlo, tenemos que conversarlo, tenemos que orar para ver cuál es el próximo paso, quizás un cambio de formato, quizás un cambio de grupo, no sé, eso tenemos varias cosas en mente. Entonces, por favor, que están orando por nosotros en tomar los próximos pasos para este estudio bíblico.